Tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. 3:24 de la tarde. Hoy revisamos el sector estudiantil y vamos a hacer un balance de ese sector en nuestro país, porque actualmente hay gran cantidad de jóvenes que han decidido aprender oficios al salir de bachillerato. Muchos incluso han dejado de lado las carreras universitarias. Incluso se advirtió que el número de egresados de bachillerato no se corresponde con los ingresos en las universidades venezolanas y que existe además una reducción en la población docente. Precisamente para conocer la situación actual para los estudiantes, hoy nos acompaña el sociólogo, profesor universitario y director del Observatorio de Universidades, el profesor Carlos Meléndez. Un placer recibirle, profesor. Le saludamos Unay Amenábar y Albany Lozada. Gracias por aceptar la invitación para participar hoy aquí en Agenda Éxitos. Bienvenido, profesor Meléndez. Albany, Unay, el placer es mío. Vamos a empezar tal vez por lo más grueso. Vamos a hablar por la población universitaria. ¿Qué tan alto es el número de estudiantes que hoy en día están interesados en formar parte de la comunidad universitaria, profesor? El desestímulo a el ingreso en el sistema de educación superior venezolano ha crecido en el siglo XXI. Mientras que algunas organizaciones han identificado, por ejemplo, un crecimiento del 2012 al 2019 en la mayoría de los países iberoamericanos del número de jóvenes de 17 a 24 años que ingresan en el sector universitario, lo que nosotros hemos visto en Venezuela es todo lo contrario. Por ejemplo, la ENCOVI para el 2021 determinó que apenas el 17% de los jóvenes de 18 a 24 años estaban dentro del sistema de educación superior. Según las propias cifras oficiales de lo último que se supo de matrícula estudiantil, que son cifras del 2018, el propio gobierno aceptaba una reducción aproximada del 30% de la matrícula estudiantil del 2008 al 2018 y los rectores de las principales universidades del país, de la Universidad de los Andes, que es quien ha podido y quien ha tenido la capacidad de más o menos mostrar la reducción de la matrícula y quienes lo han hecho calculan más o menos el 60% de la reducción de la matrícula del 2012 al 2024, que es una de las realidades fundamentales, características definitorias de nuestro sistema. El gran ausentismo, la gran disminución de jóvenes en nuestras casas de estudio. Increíble. ¿Qué razones, profesor, en general privan a la hora de preferir aprender un oficio y no hacer una carrera universitaria? ¿Qué alegan los estudiantes cuando se les pregunta acerca de las razones por las cuales prefieren una y no otra? Las principales razones tienen que ver con la retribución que recibe un profesional universitario en comparación a un trabajador no universitario. Nosotros hemos visto que el proceso económico en Venezuela ha tendido lo que algunos llaman un igualitarismo hacia abajo y lo que constituyó el principal bastión, la escalera de movilidad en la Venezuela posterior a los años 50, que era el titularse como universitario, lamentablemente ha perdido sentido fundamentalmente por eso, porque el título universitario no te garantiza unas mejores condiciones de vida, no te garantiza unas mejores condiciones en general de crecimiento profesional o oportunidades. Hay como dos fenómenos, ese es el que caracteriza a nuestra Venezuela. Hay un fenómeno global que tiene que ver con la generación de nuevos oficios, con el impacto de las tecnologías de información y comunicación, pero en el venezolano lo estructural es eso, la incapacidad, la pérdida del sentido social del trabajo y del título universitario para convertir a las personas en mejores personas, digamos, en el estricto sentido del bienestar hablando. Estamos conversando con el profesor Carlos Meléndez, sociólogo, profesor universitario y director del Observatorio de Universidades. Se presenta en estos tiempos también el fenómeno de los niní, muchachos que ni estudian ni trabajan. Sí, por supuesto. Y también dentro de las universidades el otro fenómeno de los estudiantes que tienen que trabajar para poder garantizar
su egreso del sistema de educación superior. En los años 90 y siempre en la universidad venezolana había sido común encontrarse con algún compañero que trabajaban, pero no era la regla, era la excepción. En este momento... O que 7 ocurría, de perdón, cada... profesor, a final de la carrera, digamos, a partir Claro, del cuarto año, por ejemplo, donde porque ya la gente empezaba combinaba estudios con los primeros pasos laborales, ¿no? por supuesto, ahora 7 de cada 10, el 70% de los estudiantes universitarios en el país trabajan, y cuando se identifica y se profundiza del por qué trabaja es para poder mantenerse dentro del sistema de educación superior. Quienes no lo hacen, quienes no trabajan, o es porque reciben apoyo de sus familiares o amigos en el exterior, o familiares o amigos dentro del país. En ese sentido, que por eso hemos visto que la desigualdad se ha profundizado, porque en otros momentos nosotros veíamos cómo los estudiantes foráneos que se etiquetaban porque estaban fuera de las principales ciudades donde se encontraban el gran número de universidades, iban a las grandes ciudades a estudiar y contaban con providencias estudiantiles, con transporte, con comedor, y eso les garantizaba la permanencia en el sistema. Ahora vemos que para poder permanecer o te ayuda a alguien o necesariamente tienes que trabajar. Mm. Ahora le pregunto, profesor, todo esto que está pasando en Venezuela, ¿es 100% consecuencia de la crisis de nuestro país o atiende a otras razones? Y me gustaría saber, además, si es algo que solo está ocurriendo acá en Venezuela o es parte de una tendencia que se produce también o se replica también en otros países de Latinoamérica o de otras partes del mundo. Desde el 2018, el Observatorio de Universidades ha realizado estudios sobre las condiciones de vida, de estudio y trabajo en las universidades del país. Del 2018, que el 15% de los profesores nos respondía que comía menos de 3 veces al día, saltó al 2023. Hubo un crecimiento de el 33% de los profesores que comen menos de 3 veces al día. Esto puede ser mayor en la región nororiental del país o en la región guayana, donde se encuentran los estados Bolívar, Amazonas, donde casi la mitad de nuestros docentes comen menos de 3 veces al día. La profesión docente, sobre todo de media y diversificada, las grandes universidades que formaban maestros, en estos momentos están también en unas condiciones de precariedad muy grandes que desestimula a la profesión docente. Eso sin duda alguna ha generado un impacto en nuestra universidad que es inédita, que es particular. Y si bien es cierto, las universidades latinoamericanas han tendido a estar en desventaja en torno a la competitividad mundial, la nuestra, que pasó de tener los problemas básicos de las universidades subdesarrolladas, ahora tiene los problemas de las universidades en contextos humanitarios, que son profesores con inseguridad alimentaria, que son jóvenes que quieren dejar la universidad, y son universidades sin electricidad, sin internet, incluso como ven nuestros datos, donde el 85% de los universitarios no cuentan con baños que funcionen. Si comparamos universidad pública, universidad privada, ¿hacia dónde, digamos, se inclina más la población universitaria? Y me refiero tanto a estudiantes como a profesores. Además de las desigualdades territoriales, por ejemplo, entre un estudiante en Amazonas o un estudiante en Caracas, que todavía puede contar con la infraestructura de la Universidad Central de Venezuela para poder desarrollarse como profesional universitario, mientras que en Amazonas la mayoría son las universidades controladas por el gobierno, que representan 8 de cada 10 de las instituciones que existen en el país, ven clases en escuelas, en salones de liceos prestados. Esas desigualdades que se ven entre públicas aún más crecen entre las privadas. Vamos con el mismo dato de los baños. Es al revés. El 90% de los estudiantes de las privadas tienen sus baños funcionando todo el tiempo. En las públicas sucede lo contrario. El 85% no tiene este servicio básico para la sanidad, para la salubridad de quienes estamos dentro del mundo universitario. En ese sentido, lo que está ocurriendo entre privadas y públicas es una enorme desigualdad. Y lo que está pasando en Iberoamérica, que es las universidades privadas están permitiendo el aumento de la matrícula estudiantil en Venezuela, sucede lo contrario. Vemos cómo las instituciones, por ejemplo, privadas del interior del país han perdido también entre 50 y 60% de la matrícula en lo que va de 2012 a 2024. Le pregunto, profesor, acaban de nombrar un nuevo ministro de Educación. ¿Hay alguna expectativa de mejora con este nuevo nombramiento a futuro? Es
es lo que esperamos los universitarios. Los universitarios esperamos que la nueva gerencia del Ministerio de Educación Universitaria se centre en los problemas y en las principales demandas de los actores universitarios. Por ejemplo, nosotros que le hacemos seguimiento también a las cuentas oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, hemos identificado que 5 de cada 10 informaciones que publican durante el 2019 en adelante han sido o de proselitismo político o efemérido. Nosotros esperamos que este ministro atienda el hecho de que los docentes universitarios y los trabajadores universitarios llevamos más de 900 días sin aumento salarial. Atienda el grave problema de la infraestructura, que el 47% de las demandas de los universitarios tienen que ver con el deterioro de la infraestructura, y por favor atienda también las providencias estudiantiles, que hoy ha hecho que el 96% de los estudiantes universitarios, por ejemplo, no cuenten con comedores. Sí, bueno, confirmo en que él viene de ser dirigente estudiantil, el nuevo ministro, así que bueno, confiemos en que haya por lo menos la sensibilidad de abocarse a este tipo de problemas. Vamos a hacer la pausa, profesor Meléndez, y al regreso me gustaría, usted hablaba de los principales requerimientos, vamos a evaluar cuáles son esos principales requerimientos que tiene hoy en día la universidad, y bueno, y revisamos también otros tópicos, como por ejemplo podría ser la diáspora, como por ejemplo podría ser que muchos muchachos prefieren carreras que les permita ingresar rápidamente al mercado laboral. Eso ha llevado también muchas universidades a casi que irse transformando en tecnológicos, donde den respuesta de laborales muy rápido o en los primeros años de la carrera. Pero bueno, regreso, seguimos abordando este tema cuando estamos ya a días de que comience el calendario escolar y escolar universitario. Lo estamos haciendo con el profesor Carlos Meléndez, sociólogo, profesor universitario y director del Observatorio de Universidades. Ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Y les hablo de JJ Import Corp. Ve haciendo tus compras para que les recibas la próxima semana aquí en Venezuela. Hazlo con JJ Import Corp, que te ofrece soluciones logísticas confiables. Envía tus paquetes desde los Estados Unidos a Venezuela, disfrutando la tranquilidad de que van a llegar a su destino de manera segura y confiable. Síguelos en su cuenta de Instagram, @JJ Import Corp, o visita su sitio web www.jjimportcorp.com para obtener más información. Recuerda que durante todo el año, JJ Import Corp es tu aliado logístico. Agenda Éxitos. De lo cotidiano a lo extraordinario. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Son las 3:46 de la tarde. Seguimos conversando con el profesor Carlos Meléndez, sociólogo, profesor universitario y director del Observatorio de Universidades. Y lo estamos haciendo a propósito de, el inicio ya en los próximos días del calendario universitario. Estamos revisando cómo está este sector. Bueno, todas las cifras, la información que nos da es realmente preocupante. Pero decía, cuando Albany le preguntaba acerca de las expectativas con relación al cambio de ministro de tanto de Educación, en la persona de Ricardo Sánchez, como de Educación Universitaria con Héctor Rodríguez, las expectativas que hay y bueno, ¿y cuáles son los retos que considera el profesor Meléndez que hay que atacar de inmediato por parte de estos despachos? Para funcionar o para fortalecer y realzar al sistema de educación venezolano, se tiene que reivindicar y dignificar la vida de quienes formamos parte del sistema de educación venezolano. Por lo tanto, el primer objetivo central de quienes hoy toman la cartera ministerial, tanto el de universidades como educación general,
es dialogar y conversar con los actores involucrados para poder reivindicar los salarios que hoy en día lamentablemente hemos entrado en un proceso como los gremios han llamado de desalarización y casi absoluta en el caso de los estudiantes, eliminación de las providencias estudiantiles. Ese es el primer objetivo y el reto que tiene una ministra o un ministro de Educación hoy en Venezuela. Los otros, por ejemplo, en el caso universitario, tienen que ver con la autonomía, los conducentes también a fortalecer los principios autonómicos de la universidad. El presupuesto que tiene un déficit mayor al 90% de nuestras casas de estudio. Y lo otro también, por fin, la realización de elecciones libres y autónomas en las universidades experimentales y autónomas que tienen esperando más de 15 años por realizarse. Y eso permitiría una renovación y un refrescamiento de la gerencia universitaria. Esos serían los dos grandes retos que están enfrente del ministro, por ejemplo, el ministro de Educación universitario. El respeto por la calidad de vida de quienes formamos parte del sistema y también el respeto por el principio de autonomía contemplado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. ¿Cuáles son los cambios, los progresos más importantes, profesor, que usted, bueno, digamos como protagonista en un sector tan importante como este y que ha sufrido tanto en los últimos años, espera de la gestión de un ministro digamos, en un área tan comprometida, tan importante, tan fundamental para el desarrollo de un país? Y le pregunto también si a la hora pues de una posible reunión, un posible encuentro para escuchar probablemente hasta los consejos, digamos, de el estudiantado o de ustedes, los profesores, tuvieran a bien pues recibir esos consejos de parte pues de ustedes al ministro. ¿Qué le diría? ¿Qué es lo imprescindible en este momento y que además sea rápido? Porque ya no se puede esperar mucho más tiempo por soluciones. La comunidad universitaria se sorprendería positivamente si el nuevo ministro de Educación Universitaria llamara a los gremios, a los representantes estudiantiles, a un diálogo sincero, efectivo, asertivo, para poder cumplir con la deuda que tiene el Ejecutivo con la Universidad Venezolana. La comunidad universitaria se sentiría gratificada si se activan las elecciones respetando la autonomía de las casas de educación superior en el país. Y las universidades venezolanas y los universitarios venezolanos también se sentirían sorprendidos, pero repito, positivamente, si quienes hoy ocupan el Ministerio de Educación Universitaria realizan políticas para reducir la hegemonía que hay el día de hoy en el sistema de educación superior, que repito, tiene en este momento a 8 de las universidades controladas, de 8 de cada 10 universidades controladas por el gobierno. La rapidez, necesitamos rapidez porque hoy en día las universidades se sostienen sobre los hombros de los docentes, que quienes han decidido después de jubilados regresarse, que quienes han decidido poder compartir en unas condiciones de pluriempleo y de envejecimiento indigno, estar en la universidad para poder salvarlo. Eso de verdad es hoy, constituye los principales desafíos y necesidades de transformación de la universidad venezolana. Le preguntaba también antes, o hacía el comentario, profesor, con relación al tema de la diáspora, porque uno percibe que muchos muchachos, primero o prefieren irse a estudiar a otro sitio, los que tengan posibilidades, o tal vez lo que quieren es adquirir una habilidad rápidamente para poder desarrollarla en otro sitio, para poder adquirir algún oficio, etcétera, para irse del país y poder ganarse la vida y poderse mantener en otros lugares. El tema diáspora, incluso entre los que están queriendo entrar en las universidades, es un tema preocupante y eso lo conecto con lo que le decía también acerca de que tal vez muchas universidades
uno percibe que están casi que convirtiéndose en tecnológicos, donde se le da al estudiantado la posibilidad de adquirir un conocimiento rápido, incluso hay como escalafones intermedios entre la licenciatura y el bachillerato para poder acceder a algún tipo de puesto de trabajo, bien sea aquí o afuera. No sé, ese tipo de modificaciones, ¿qué tanto bien o qué tanto mal le podría estar haciendo a la Universidad Venezolana? Preocupante y prioritario. Por ejemplo, ese dato de reducción de la matrícula que se acerca al 60% en el sistema de educación superior tiene que ver, entre otras cosas, con la migración. Por ejemplo, un estudio especializado que realizamos con las escuelas de ciencias de la salud en Venezuela, los estudiantes de medicina, el 39% nos dijo, casi el 40%, casi 4 de cada 10 que al terminar sus estudios se irían del país o a trabajar en otros oficios, en otras profesiones o realizar o aspirar a estudios de posgrado. Es decir, ese recurso del que invierte el Estado, que es gracias a la infraestructura tradicional que han tenido las escuelas de medicina en Venezuela, lamentablemente se perdería en el sentido de que no se retribuiría a la salud de los venezolanos producto de lo que significa ser un médico en Venezuela. Por eso es prioridad mirar y lamentablemente en los contextos de conflicto como el que estamos postelectoral, la migración de los jóvenes tiende a crecer, como lo vimos en el 14, como lo vimos en el 17, que algunas escuelas llegaron a perder el 70% de la matrícula. En ese sentido, eso es una de las principales prioridades. Lo otro es que lamentablemente en lo que ha significado la crisis, esa inmediatez que necesitamos las universidades para poder adaptarnos a los cambios emergentes no ha sido por las transformaciones del mercado, no ha sido porque el mercado nos los ha exigido, ha sido por necesidad, ha sido porque necesitamos hoy, o el joven está aspirando unas herramientas rápidas para poder solventarlo. Pero UNAI, Albany, la universidad no ha podido dar respuesta a eso porque las trabas burocráticas, también el cerco jurídico que hoy en día amarra a las universidades no ha sido totalmente efectivo. Algunas sociedades de América Latina lo han dado con menos tradición universitaria que nosotros, pero ya sabemos en lo que hemos vivido en los últimos 15 años en Venezuela. Increíble, profesor. Bueno, no sé si quiere aprovechar los micrófonos para enviar algún mensaje, no solamente al estudiantado, sino también a las instituciones, a las autoridades que se encargan de este sector tan importante en nuestro país, porque la verdad es, profesor, que no se puede esperar el progreso de un país si no se le da a los estudiantes, esos muchachos que llamamos el futuro del país, las herramientas necesarias para capacitarse y que de esa manera puedan ser productivos, ¿no? Le cedemos los micrófonos para que usted envíe un mensaje. Estos datos, este análisis parecen no dar puerta a otra visión que sea esperanzadora, pero sí la hay, y una de las razones principales que sostiene hoy, a pesar de la desalarización, del hambre, del hecho de que, por ejemplo, 4 de cada 10 mujeres profesoras y estudiantes tienen más de 2 años sin ir al médico porque no tienen cómo hacerlo, se sostiene por la labor y la mística del ser docente en Venezuela. Hoy en día las universidades dependen de ese espíritu, y si ese espíritu ha soportado las consecuencias de una crisis humanitaria compleja, puede soportar y puede también protagonizar los cambios de la transformación universitaria. Hay que centrarse en ello, pero hay que centrarlo rápido, porque no sabemos hasta cuándo pudiésemos soportar lo que vivimos hoy en día. Así es. Bueno, muchísimas gracias, profesor Carlos Meléndez, sociólogo, profesor universitario y director del Observatorio de Universidades. 356.